Muy agradecidos por esta ponencia, oportunidades de crecimiento para América Latina frente a los cambios de la nueva era digital. Y ahora, damas y caballeros, vamos a disfrutar de nuestra ponencia principal. Esta ponencia en el 5º Foro Económico El Dinero y que será impartida por el señor Eduardo Sanz Lobatón, director general de Aduanas. El señor Sanz Lobatón es abogado y servidor público enfocado en modernización institucional, transparencia y facilitación del comercio. Desde la Dirección General de Aduanas lidera un proceso de transformación digital que ha fortalecido la competitividad del país y ha agilizado los procesos logísticos. Su gestión reafirma el papel de República Dominicana como plataforma clave del comercio regional. Con nuestra ponencia principal recibimos al señor Eduardo Sanz Lobatón. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que a mi querido amigo Jairo Severino, director de este periódico El Dinero, a también un hermano Carlos José Martí, quien liderea y representa este grupo. Por supuesto, también a todo el equipo de periodistas, a mi buen amigo Esteban Delgado, que está aquí, a don Víctor, que también es un gran amigo y colabora con esta gestión, y a Pablo Ulloa, defensor del pueblo, a los demás, señor Rafael Santos, director de Infotep, y a los otros miembros del sector público y privado que han disertado en el día de hoy, el gobernador del Banco Central, el ministro de Industria y Comercio, y otros que han participado de este, para mí, estratégico y crucial debate. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, también. Y yo le decía a Jairo y Esteban cuando debatíamos esta actividad que este foro económico, que ya está en su 5ª edición, y otros como él, para mí son el trampolín que la República Dominicana necesita. Porque si estudiamos, y veía en una de las ponencias anteriores que mencionábamos el ejemplo de Singapur, y si estudiamos el éxito de las sociedades que de algún modo tienen una convivencia efectiva en lo económica, armoniosa en lo político y con visión de futuro, si tú piensas en sociedades como Israel, como Suiza, como otras sociedades, tú encontrarás que siempre hay una fábrica de pensamiento o tanques de pensamiento que producen conocimiento. Y ese conocimiento después se va utilizando en las diferentes esferas de liderazgos público o privado que tienen que echar mano de ese conocimiento y aplicarlo. Porque lo que estamos en la función pública, yo voy a tratar de ser lo menos dramático posible, pero yo creo que estos foros tienen que retarnos. Y diré aquí algunas cosas que quizás no son populares, pero creo al final que lo que estamos es pensando, y para pensar tenemos que irritarnos, tenemos que cuestionarnos, tenemos que llamarnos la atención. Y sobre el tema logístico, que yo le tengo una presentación que definitivamente, y esto es lo primero, yo oía que mi querida colega Juana Barceló decía que seremos o que vamos. No, la primera noticia que yo le tengo es que ya somos un hub logístico. Y dejemos de hablar del Caribe. Nosotros somos un hub logístico de calidad mundial. Y no es porque lo diga el gobierno dominicano o porque lo digan los empresarios que ya están en el negocio. Es porque la data así lo confirma. Cuando tú puedes ver el ejemplo de cómo multinacionales de renombre mundial están instalando en la República Dominicana sus instalaciones para distribuir sus productos en América Latina. Eso ya te lo demuestra. Hoy casualmente,
y fue una feliz coincidencia. Yo me reuní con el segundo grupo económico más importante, con representantes, evidentemente, de la India, que es el país más poblado del mundo, ¿no? Que están en trámites ahora de poner una planta de fabricación de vehículos en la República Dominicana para distribuirlo a toda América. Una inversión de alrededor de 2.000 millones de dólares solamente en esa situación. Y a eso vamos a volver al final de esta situación. Pero si fuéramos, y por eso uso la palabra consolidar ahí, si nosotros analizamos la economía dominicana, que por cierto es la joya de este continente, no en estos 5 años, tú coges desde la muerte de Trujillo al día de hoy, y la economía dominicana es la de más constante crecimiento en toda América Latina. Promediamos el 5% de crecimiento desde 1963 al año 2025. Eso es un dato comprobable. O sea que hemos crecido. Y si vemos las razones de ese crecimiento, pues evidentemente tenemos el origen de las economías de los azúcares, de las economías de los dulces, el azúcar, el cacao, el tabaco, el café. Después de Trujillo, la muerte de Trujillo, tenemos la industrialización de nuestra sociedad, que produjo grandes emporios industriales que a su vez generaron una capacidad industrial en las grandes empresas del Estado. Luego tuvimos con la emigración a Estados Unidos la importancia de las remesas, y a finales de los 70, principios de los 80, nació la industria sin chimenea, que se consolida en los 90, que es la industria del turismo. Hasta ahí llegamos al 2020. Pero la industria logística nacional ha encontrado en este espacio de tiempo y en esta alianza pública y privada de la administración Abinader la manera de convertirse en el nuevo gran renglón económico de la República Dominicana. Y voy a volver a esos datos ahora. Hicimos para que esto que yo estoy diciendo aquí, gracias, míralo. Muchísimas gracias. Esto que yo estoy diciendo aquí, yo no quiero que ustedes lo vean como que lo está diciendo el director de aduana. No, lo está diciendo AmCham DR, lo están diciendo el Comité Nacional de Facilitación de Comercio en un estudio que nosotros comisionamos, así como comisionó un estudio diferente para confirmar este estudio el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Por qué somos ya una potencia logística? Yo le voy a dar 2 datos. En el año 2019, el promedio de exportaciones de la República Dominicana era 600 millones de dólares mensuales. Hoy es 1.200 millones de dólares mensuales. Es un incremento de un 100% en 5 años. Somos la misma gente, la misma capacidad de producción, la misma capacidad de cultivo. ¿Qué cambió? ¿Por qué estamos exportando el doble de lo que exportábamos hace 5 años? Por primera vez en más de 20 años. El primer rubro económico de nuestra economía no es el turismo. La gente sigue pensando, porque de verdad que somos una potencia turística, pero ese no es el primer rubro de la economía. El primer rubro de la economía dominicana son sus exportaciones, que ya anda por 14.000 millones de dólares al año, cuando el turismo se le calcula un ingreso de 12.000 millones de dólares. ¿Por qué eso cambió en estos 5 años? ¿Qué hicimos? ¿Inventamos la rueda? No. Hicimos lo que dice ese estudio que yo les voy a explicar ahora. Tenemos una nueva ley general de aduanas, y yo sé que algunos de ustedes aquí que participaron de esa negociación. La ley anterior de la aduana era de 1942. Y alguien pudiera decirme, ¿y qué importa eso? ¿Cómo que qué importa eso? Que no había forma de hacer una declaración anticipada. No había debido proceso para el tema de las fiscalizaciones y las multas. Lo que somos abogados de aquí, y aquí hay uno de los grandes administrativistas de este país, que es Olivo Rodríguez, que lo sabrá mejor que cualquiera de nosotros, el hecho de usted poder calcular su riesgo. Eso para un inversionista es fundamental. Anterior a esa ley, el director general de aduana era lo más parecido que había en este país a un rey Midas. Él podía de un plumazo borrarte una multa de todo el dinero del mundo. Ya eso hoy no se puede. Hay un debido proceso.
Cosa tan pequeña como esa. Pero ¿por qué no había ley general de aduana antes del 2021? Porque venía el sector azucarero y decía, sáquenme el azúcar de la ley de aduana. Pero entonces venían los zonafranqueros y decían, sáquenme la zona franca de la ley de aduana. No, pero entonces venían los industriales, pero si tú vas a sacar la zona franca, sácame a mí. No, pero entonces venían la ley de desarrollo fronterizo y los empresarios que estaban en la frontera. No, pero sáquenme a mí. Entonces venían los que importan insumos para materia prima que tienen una ley de prohibición. No, pero sácame a mí. Entonces venían los importadores de vehículos. No, pero sácame a mí. Y entonces no había ley de aduana. Pero hubo una decisión de Estado, un liderazgo político que dijo, va a haber ley de aduana, pónganse de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo. Y ahí está la ley de aduana, con reglamentos que se han producido en el 22, en el 23, en el 24 y en el 25. O sea, hay un ambiente regulatorio alrededor de la ley de aduana que ha generado un círculo virtuoso de transparencia. La ley de centros logísticos. Qué pena que Hito se fue. Porque a mí me gusta siempre reconocer las cosas que hacen los demás. Esa ley, que es una propuesta de nuestro equipo de la Dirección General de Aduanas, tengo que admitir que fue el Ministerio de Industria y Comercio que pudo romper el conflicto fundamental que existían entre la zona franca y los centros logísticos. Porque los zonafranqueros pensaban que los centros logísticos iban a competir con ellos y no había manera de ponernos de acuerdo. Hasta que lo logramos. Y esa ley de centro logístico, que solamente va para 2 años, antes de la ley había 4, ya hay 33. Cada centro logístico es inversión fresca en este país, porque la definición de un centro logístico es la transformación de una mercancía. El centro logístico no es para vender al mercado local, como no lo deben ser tampoco la zona franca, aunque sí lo hace. Entonces, eso ya, esos 2 cambios regulatorios, le pudiera hablar también de la ley de comercio marítimo, que también es nueva, y le pudiera hablar de otras legislaciones. Pero esos 2 cambios han generado una explosión en la exposición de la inversión extranjera que hace el país. Porque vuelvo y repito, cada inversión extranjera que se vislumbra ante un mercado, lo primero que hace es que hace una debida diligencia de ese mercado. Y si el marco jurídico de ese mercado no genera confianza, ya no siguen analizando lo otro. Ya poco importa el clima político, poco importa el sistema bancario. No, si no hay un marco regulatorio que sirva, lo demás no lo examina. Eso es hechura de estos 5 años. Entonces, el despacho 24 horas, que es otra cosa que yo, cuando hablo de esto, yo me entusiasmo. Porque es que verdaderamente es cuando uno logra lo obvio, tú después dices, ¿y cómo es posible que esto no se hubiera hecho? Mira, 95,000 contenedores despachados en menos de 24 horas, 8,000 importadores beneficiados y 2,000 millones de pesos ahorrados. Pero eso no es lo más importante de eso. Lo más importante de eso es que eso genera una energía hacia ser parte de este programa que ha reducido el tiempo de promedio de despacho de nuestros puertos de 9 días a 2 días. Ahora pónganse en la mente de un importador o de un exportador y piensen lo que es tener tu contenedor parado en un puerto 9 días. Los inspectores, la luz eléctrica, la seguridad, el trámite, los bucones, etc. Ahora reduce eso a 2 días. Con la posibilidad de que si tú llenas ciertos requisitos, puedes obtener un certificado de operador económico autorizado que te lo reconocen en Estados Unidos, que te lo reconocen en la India, que te lo reconocen en Francia, para tus productos. Entonces, los aguacates dominicanos, la piña dominicana, los mangos dominicanos que se podrían en los puertos, ahora entran con todos sus permisos fitosanitarios. Eso es lo que explica el incremento de $600 millones a $1,200 millones. Esta parte, que por cierto hoy está de moda, porque hoy vimos un reportaje que anda circulando por ahí del tema de Haití, de las armas que van a Haití, y como siempre quieren culparnos a nosotros en la República Dominicana de las armas que hay en Haití. Y yo le voy a explicar por qué. Es que eso ahora se sabe y antes no se sabía. Hace 5 años, solo el 40% de lo que entraba y salía de esta media isla lo veíamos por un rayo X.
Eso quería decir que el 60% se contaba así. ¿Qué es lo que hay ahí? Televisiones. Abre. Así, mira, así, parecen televisiones. Está bien, que se vayan. Yo no estoy relajando. Así era que contábamos. Y tú me pregunté, ¿por qué? Ah, no, porque había un litigio, no ponen de acuerdo, entonces había una concesión y entonces había 5. Un asunto que para mí, el haber dejado este país durante 20 años sin rayo X, para mí, es mucho peor de lo que nos costó Baninter. Si tú lo calculas, tú sabes lo que implica que el 60% de una mercancía de un país, tú la cuentas como Dios te ayude y con una tabla y un aforador que gana 40,000 pesos en un puerto. Cuando el promedio del valor FOB de un contenedor es alrededor de 10 millones de pesos. Un contenedor, entre Jaina y Caucedo administramos más de 1,000 contenedores diarios. Y lo contábamos al ojo por ciento, hermano, de una carpeta, un lapicero y un tipo que gana 40,000 pesos. Y no era una prioridad ni una urgencia de nadie poner el rayo X. Eso no era un problema de nadie. Hoy, el 96% de lo que entra y sale de este país pasa por un rayo X, que está homologado con el gobierno de los Estados Unidos, con la Unión Europea, que son nuestros principales socios comerciales. Ah, bueno. Entonces eso quiere decir que la estadística, todas han hecho así. Yo venía entrando ahí y un periodista, muy simpático él, me quiso preguntar del narcotráfico. A raíz de estas cosas que no salen en la noticia, yo le dije, bueno, mira, del año 1996 al año 2020 se incautaron alrededor de 18 toneladas de droga. En el año 2022, solamente en el año 2022, incautamos 36 toneladas de droga. Yo no hablara del narcotráfico. Porque las estadísticas están ahí. Fruto de todo esto es el hecho de que por primera vez en la historia de este país se nos está proponiendo para dirigir una agencia antinarcótico en las Naciones Unidas. ¿Y quién lo está proponiendo? El gobierno de los Estados Unidos. Eso no había pasado nunca. Y está pasando ahora. El trabajo de la DNCD, el trabajo de los organismos del Estado y la tecnología. Eso nos vende como un destino seguro de inversión, como un socio comercial confiable. Entonces, ya le hablé del marco regulatorio, ahora le hablo de la tecnología en nuestros puertos. Todos estos son datos que son verificables, no me crean a mí, ustedes lo pueden verificar. Y eso es lo que está demostrando que somos un centro logístico de calidad mundial ya. Porque ese 96% con tecnología compatible con los principales mercados del mundo no sucede entre nuestros homólogos regionales. Estos son otros efectos de tecnología que hemos instalado en nuestros puertos y aeropuertos que a veces generan alguna molestia porque usted viene de viaje y lo pasan por ahí y le hacen 60,000 preguntas. Pero vuelvo y atribuimos a nivel de seguridad que estamos tratando de impregnarle a nuestro mercado. Otra cosa que nos beneficia grandemente, que es la sinergia de nuestras fortalezas. Somos el país más interconectado de la región. Cuando yo doy este dato, la gente se sorprende. Nosotros tenemos más vuelo directo con Europa de lo que tiene Brasil, de lo que tiene Chile, de lo que tiene Colombia. Hace 25 o 30 años, por no hablarle de 50 años, el gran porcentaje de la carga era marítima. Hoy la carga es cada vez más aérea por las compras por internet. Y nosotros tenemos una gran infraestructura aérea con la que nos podemos hermanar como centro logístico. Esa es otra cosa que nos pone en el ojo del huracán logístico regional. Con estos datos, mira lo que decía, eran 35, no 33. Esa infraestructura portuaria y aeroportuaria
es la primera aérea y la tercera marítima de toda América Latina. Y cuando tú implicas la tercera marítima y una de ellas une al Océano Atlántico y al Océano Pacífico, entonces tendríamos que decir que la segunda, porque contra el Canal de Panamá competir en conectividad marítima es geográficamente imposible. Si alguno de ustedes quiere esta presentación después, pues se las hacemos llegar con más calma. Ese es el dato que ya había dicho de nuestras exportaciones. Lo de las zonas francas que se han alimentado del proceso logístico al punto de que el 70% de los insumos médicos consumidos en Centroamérica en el año 2024 fueron producidos y exportados desde la República Dominicana. Si usted se puso una jeringuilla en El Salvador, si usted se midió la presión en Honduras, el 70% de la probabilidad de que esos insumos médicos hayan sido producidos aquí. Lo cual cambia la idiosincrasia de nuestras zonas francas, que siempre la habíamos entendido como aquellas productoras textiles de mano de obra y de procesos muy básicos. Las zonas francas de hoy son zonas francas de insumo médico, son zonas francas de robótica, son zonas francas de una producción que genera un conocimiento que se queda entre nosotros y también un capital económico de mucha mayor cuantía. El empleado de zona franca promedio hoy ya tiene un salario por encima de los $1.500, que es un salario respetable. Entonces, esto es una estadística de hacia toda esa parte que ustedes ven en azul, es donde llegan algunas de nuestras exportaciones. El efecto multiplicador del hub. Esta es la parte donde sí ya nos estamos metiendo en especulación. Hasta lo que dije ahora, eso es todo data dura, comprobable, que la pueden conseguir en AmCham, la pueden conseguir en muchos centros de emisión de data que son independientes de un gobierno. Ahora, personalmente yo creo mucho en que el futuro de esta media isla tiene que ver con eso que dice ahí, con la logística. Yo creo que nosotros nos podemos convertir en la gran fábrica de este continente. Y ese efecto multiplicador, que lo vemos ahí en seguridad, lo vemos en tecnología por los conocimientos que vienen aquí y se quedan, lo vemos en transporte porque nos seguimos eficientizando para poder tener la conectividad logística que necesitamos, lo vemos en nuestra conectividad aérea y lo vemos en toda nuestra actividad económica. ¿Qué nos falta? Yo digo mucho esto en los centros académicos y políticos donde he podido participar. Las sociedades que tienen éxito generan un grupo de temas estratégicos, con lo que no importa el gobierno de turno que esté al frente del poder político, y no importa las crisis económicas que asistan a esa sociedad, a nadie se les ocurre desviarse de esos grandes acuerdos estratégicos. Por ejemplo, nadie en Israel pudiera pensar jamás boicotear, dificultar o complicar la industria de defensa israelí. El que haga eso en Israel tiene que mudarse. De la misma manera, el que atente en Suiza contra la industria financiera suiza tiene que buscar otra cosa que hacer. Lo mismo pasa en Francia con quienes atentan contra la industria vinícola o contra la industria turística francesa. Yo que viví en Francia le puedo decir que cualquiera que critique el turismo en Francia tiene que dejar cualquier tipo de actividad pública. En Estados Unidos, si tú de algún modo atentas contra los productores agrícolas de Iowa o contra la industria automotriz de Detroit, tú tienes serio problema. Porque hay acuerdos estratégicos que las sociedades asumen y eso está fuera de la política. Yo creo sinceramente que con el tema logístico, la República Dominicana debe asumir un acuerdo de ese tipo. La industria logística dominicana es para mí el petróleo de esta media isla, es nuestro nuevo oro en esta media isla, porque nos presenta al mundo como un centro de eficiencia con el que se puede trabajar.
Y yo creo que centros de pensamiento como es el periódico El Dinero y como son muchos otros centros académicos de este país, tienen que impulsar esta agenda. Tienen que impulsarla porque nos faltan muchas cosas por terminar. La inversión en tecnología que tenemos que hacer, todavía hay que hacerla y tiene mucha controversia. Porque una de las grandes, aquí viene la parte, Jairo, poco diplomática de este esfuerzo. Uno de los grandes retos de nuestra sociedad es que los intereses creados, legítimos, justos, por competencias efímeras, obstaculizan los objetivos estratégicos. En la Dirección General de Aduanas nosotros hemos hecho 3 licitaciones públicas internacionales para renovar el sistema operativo de nuestras aduanas. Las 3 veces hemos tenido que suspender la licitación pública internacional por conflicto de intereses entre grandes competidores logísticos. Eso pasa más de lo que ustedes se pueden imaginar. Y eso tenemos que, como sociedad, enfrentar. De la misma manera que lo hicimos para instalar los rayos X, para imponer los nuevos consensos de las leyes de aduana y de centro logístico. Eso no lo puede hacer un funcionario público solo. Eso tiene que salir de foros como estos, que generen la legitimidad y la presión pública que obligue a esos intereses creados a deponer luchas puntuales por ganancias estratégicas. Y ese es el reto con el que yo termino esta ponencia. Necesitamos más tecnología invertida en el desarrollo de la logística dominicana, empezando por una renovación de nuestros sistemas operativos, no solo en la Dirección General de Aduanas, sino en otras instituciones colindantes de la actividad logística. Finalmente, para felicitar este esfuerzo y dejarles con una anécdota personal lo que yo creo de la logística. Cuando yo estudiaba posgrado, que estudiaba en Europa, en Francia, y me tocó mi trabajo de grado, un profesor me dijo algo que yo consideré muy insultante. Estábamos discutiendo cuál sería mi tema de disertación final. Y yo, que siempre he tenido esas inquietudes políticas y cosas, quería hablar de constitucionalidad y quería hablar de justicia social. Y ese profesor me dijo a mí, tú eres un tonto. Y yo lo miré así, dije, ven acá, porque este tipo me insulta. Me dijo, si tú vives en el Caribe y no estás hablando de turismo, estás perdiendo el tiempo. Yo me sentí ofendido en ese momento cuando él me dijo eso. Con el paso de los años, que terminé viviendo del turismo, le di la razón. Ahora, hace como 2 años y medio, mi hijo mayor estudia economía y está también ahora empezando a pensar en su trabajo de grado. Y me preguntó en qué lo hacía. Y yo le contesté. Yo te voy a decir, como me dijo ese profesor mío hace 20 y pico de años, si usted es un joven dominicano y no está estudiando o tratando de introducirse en la logística, tú estás perdiendo el tiempo. Eso creo yo, sinceramente, del futuro económico de esta media isla. No tengo con qué agradecerles el honor de permitirme participar aquí. Esto es un foro de grandísimo nivel, que yo espero que continúe no 5 años más, sino 100 años más. Y les exhorto a que sigan estudiando este tema, sigamos compartiendo. Que Dios me los bendiga a todos y pasen muy buenas tardes. Agradecidos de esta extraordinaria ponencia, nuestra ponencia principal a cargo del señor Eduardo Sanz Lobatón. Pido a continuación que nos acompañe el señor Jairo Severino. Por favor, también acompáñenos el señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Acompáñenos también el señor Carlos José Martí Ramos para esta foto y también la señora Clarisa de la Rocha, vicegobernadora del Banco Central. Por favor, acompáñenos en el escenario para esta foto oficial de este 5º Foro Económico El Dinero, organizado por el periódico El Dinero.
Queremos agradecer una vez más a nuestros patrocinadores, gracias a Grupo Martí, al Banco BHD, gracias al Banco Popular. Agradecemos también a Cap Cana, a los amigos de AES, a DP World República Dominicana, a Infotep, a Barrick, también a los amigos de la Asociación Cibao y Banco Santa Cruz. Agradecemos además a la ABA, a la Nacional, a los amigos de Inicia, a la Superintendencia de Bancos, a Bitcoin RD, a Refidonza, a Cervecería Nacional Dominicana, a Grupo Rica, al Comercio de Industria, Comercio y MIPIMES. Agradecemos también a la Asociación Popular, a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la empresa de generación eléctrica Punta Catalina. Gracias a ProDominicana, a Scotiabank, a CEPEM y a Banreservas. Agradecemos a Mardom, a Inmobiliaria Inversión Segura RD. Un agradecimiento muy especial para los amigos de Mediáticos y agradecemos también a ADEMI, a Casa Brugal, a United Capital, a CIPEN, a Arayet, a McKinsey & Company, a RNN, a MAPFRE, al Defensor del Pueblo, a TV Quisqueya y también a Dominicana FM. Por supuesto, agradecemos también a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta quinta edición de este Foro Económico El Dinero, recordándoles que tenemos un brindis para celebrar este quinto aniversario en el foyer allá afuera, gracias a los amigos de Brugal. Y luego extendemos la celebración al Salón Kennedy para compartir en un cóctel junto al equipo de McKinsey. Una vez más y en nombre de este Foro Económico El Dinero, les damos las gracias por habernos acompañado. Las reflexiones que hemos compartido hoy no solamente apuntan a mejorar nuestra competitividad, sino también a construir juntos un país más eficiente, sostenible y preparado para los desafíos del futuro. Agradecemos a nuestros panelistas, a nuestros aliados, así como también a cada uno de ustedes y a nuestros patrocinadores por ser parte activa de este espacio de ideas, de diálogo y soluciones. Desde El Dinero, reafirmamos nuestro compromiso de impulsar conversaciones que aporten al desarrollo económico de la República Dominicana con la misma seriedad y visión que nos han caracterizado estos 5 años. Gracias a todos y hasta el próximo foro. Everybody was